Hola, hola, este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Qué tal, hermano? Le saluda a su hermano y su amigo, el pastor Juan Córdoba, en vivo desde la ciudad de Nueva York. Me da un placer poder reconectarme para poder compartir las inescrutables riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando pues estos cursos de capacitación ministerial y nos encontramos en las epístolas del apóstol Pablo. Ya estudiamos la carta a los romanos y estamos estudiando pues la carta de 1 Corintios. No te puedes perder el capítulo de la resurrección, el cual comencé hace un tiempo. No resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Así que eso es algo vital, importantísimo, entender la enseñanza, la doctrina de la resurrección. Pero yo primero necesito dedicar este tiempo que el Señor en su gracia nos ha concedido. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Muchas gracias por este día. Gracias por tu palabra, Padre, que es una lámpara, que es miel, que es maná, que es luz, que es vida. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Te suplico en estos momentos que me dé tu ayuda, porque sin ti nada puedo hacer para poder expresar esta enseñanza. En el nombre de nuestro Mesías Jesucristo. Amén. Pues nos encontramos, pues, yo quiero primeramente, antes de entrar al capítulo 15, si usted quiere conocer lo que es la resurrección de entre los muertos, lea 1 Corintios capítulo 15. Ese capítulo está impregnado, saturado, para poder entender lo que es la resurrección entre los muertos. Primeramente, yo quiero darte a ti como si fuese un panorama bíblico de lo que la Biblia dice con relación a la resurrección de los muertos. Primeramente, la resurrección de los muertos no es una doctrina que aparece por primera vez en las páginas del Nuevo Testamento, el Pacto Renovado. Bueno, toda doctrina en la Biblia que usted encuentra en las páginas del Nuevo Testamento está en el Antiguo Testamento, particularmente en el libro de Génesis. Quiero recordarle, 3/4 partes de la Biblia es Antiguo Testamento. Esto escuchó, 3/4 partes de toda la Biblia es Antiguo Testamento. Si usted toma todos los versículos que aparecen citados en el Antiguo Testamento, usted solamente se queda con un poquitito del Nuevo Testamento. Es decir que 3/4 partes, diga usted, 75% de la Biblia es Antiguo Testamento. Entonces, si vamos a estudiar cualquier doctrina, tenemos que ir. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Job, el patriarca Job dice, y después, en Job 19:26, y después que deseche está mi piel, yo sé que en mi carne yo he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y después que mi cuerpo entre en estado de descomposición, yo sé que en mi carne, claro, con un cuerpo resucitado. Job tenía la firme convicción, amados, de que iba a resucitar entre los muertos. Aquí en el Salmo 16:10 dice aquí, tú no dejarás mi cuerpo en el Seol, y que mi carne vea corrupción. Aunque eso se refiere a Jesucristo, que su cuerpo, que iba a estar en la tumba por 3 días y 3 noches, no había de permanecer en la tumba, sino que iba a resucitar con un cuerpo glorioso. Al final, la segunda parte, yo entraré lo que hice en el Nuevo Testamento. Dice Salmo 49:15, pues Dios redimirá mi alma del poder de la tumba. Y también dice aquí, dice
Y ahora, cuando vamos al Nuevo Testamento, dice en 1 Corintios, nos encontramos ahora en 1 Corintios 15, dice el versículo 13 y 14, pues si no hay resurrección entre los muertos, Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación es vana. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, dice el apóstol Pablo. Ahora, la resurrección entre los muertos era una doctrina conocida por el pueblo de Israel, los judíos. Por ejemplo, Marta, cuando Lázaro había sido sepultado entre los muertos y el Señor permanece en un lugar específicamente para que el cuerpo esté en estado de putrefacción. Y le dice Marta, yo sé que Él ha de resucitar entre los muertos. Le dice Marta al maestro. Y el Señor le dice, no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios. Voy a ir para despertarlo. Es decir, que la muerte, para nosotros los creyentes, es un sueño. Usted se acuesta y aparentemente parece que fue unos cuantos minutos, pero usted duró quizá 8, 10 horas, o menos que eso como este servidor, que duerme muy poco. Pero el punto es que la resurrección entre los muertos es una enseñanza gloriosa, nos llena de esperanza. Mi mamá que murió, mi hermano que murió, mi papá que murió, mi abuela que murió, y muchos de mis seres queridos han de resucitar entre los muertos. Entonces, dice en Hebreos 11:75, mujeres recibieron a sus muertos a la vida, hablando en ese capítulo 11 de Hebreos. Es decir, que en el Antiguo Testamento ellos estaban en la expectativa de una resurrección. Naturalmente, para ellos, los santos del Antiguo Testamento, no tenían la clarividencia, la claridad sobre la resurrección que nosotros tenemos. Porque en estos tiempos nosotros tenemos la otra parte. Dios te bendiga, hermana Ana, esperemos verte pronto. Queremos ver a nuestros seres queridos ser resucitados entre los muertos. La resurrección entre los muertos era negada por los saduceos. Ellos decían que no había resurrección de los muertos. Entonces, pero decían en Hechos 23:8 que los saduceos decían que no hay resurrección entre los muertos y que no hay ángel o espíritu. Pero los fariseos confesaban ambas cosas. Los fariseos creían en la resurrección entre los muertos, en ángeles, en el mundo espiritual. Mas los saduceos eran más materialistas, no creían en esa resurrección. Dice la razón, ahora entrando a 1 Corintios, el gran capítulo de la resurrección, la razón por la cual el apóstol Pablo expone la enseñanza gloriosa, la doctrina de la resurrección, es porque en la iglesia de Corinto, el Señor muchas veces había hablado de la resurrección de los muertos. Él había enseñado de que, por ejemplo, dice, destruid este templo y en 3 días lo voy a resucitar. Hablando de la resurrección de los muertos. Jesucristo mismo resucitó varias personas durante su ministerio. La clásica de ellos está en el capítulo 11 del libro de 1 Corintios, la resurrección de Lázaro. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección de los muertos? En el capítulo 15, léalo, saboree ese manjar que nos enseña grandes lecciones. Comience a espigar las grandes lecciones que usted encuentra en 1 Corintios capítulo 11. Ahora, muchos, 500 hermanos juntos, dice Pablo, que vieron a Cristo resucitar, que vieron a Cristo después que resucitó de entre los muertos. Y dice Pablo que muchos de ellos
aún están vivos. Ahora, ellos, los hermanos de Corinto, aparentemente pensaban que los muertos habían de resucitar. Entonces ellos se preocupaban, pasaba el tiempo, pasaban años, décadas y no veían nada. Y ellos le preguntan a Pablo en Primera de Corinto, que 10 problemas que tenía la iglesia de Corinto, le preguntas con relación a la resurrección entre los muertos. Entonces el capítulo 15 es la respuesta que Pablo da a la iglesia de Corinto con relación a la resurrección entre los muertos. Muchas preguntas, Dios te bendiga, hermana Maritza, muchas preguntas son contestadas, por ejemplo, que si se puede comer, que si habrá o no matrimonio, que si conoceremos seres queridos. Muchas preguntas son contestadas cuando leemos detenidamente Corinto. Muchas preguntas son contestadas. Entonces, el apóstol Pablo le contesta, ya yo me quedé la última vez que di este estudio, hace unas cuantas semanas, yo me quedé en 1 Corintios capítulo 15. Y yo me quedé en el versículo 40. Ellos se preguntaban, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso de la resurrección de los muertos? Y él le contesta en el versículo, mire de qué manera, dice, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿De qué manera? En esa tumba depositamos en un ataúd a nuestros seres queridos, 6 pies debajo de la tierra. Eso completamente se pudre y en poco tiempo la materia, nuestra materia, nuestro ser, se va desintegrando y se convierte en polvo, como dice el Señor en el libro de Génesis. ¿Cómo va a ser si no hay nada? Entonces, Pablo contesta de esta manera. Palabra fuerte. Está conmigo. Biblia en mano, no crea lo que yo le digo. Absolutamente nada, a no ser que usted lo vea y lo lea y pueda entonces ver que lo que estamos enseñando no son cosas inventadas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, le dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y le da el ejemplo. Lo que dice, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir. Esta planta que está aquí, detrás de mí, es diferente a la semilla que se sembró. Es completamente diferente. Por esa semilla, dice, lo que se siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En un sentido, nuestro cuerpo se desnuda de lo que perece. El cuerpo por ejemplo, una habichuela, la cascarita se raja, y si usted la pone en agua, usted ve cómo se abre, y ahí está ese pequeño tallito que es el cuerpo nuevo. Entonces lo viejo se queda en la tumba, se desintegra, y Dios le da un cuerpo nuevo. Como un grano de habichuela es diferente a un grano de maíz, y así sucesivamente. Y él dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. A cada semilla su propio cuerpo. Note usted, cada semilla, Él le dice, tiene su propio cuerpo, como Él quiso. Y luego dice, entonces ahora entra explicándonos a la resurrección del cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Entra a cosas que nosotros entendemos. La carne de un pez es diferente a la carne, digamos, de una vaca. ¿Usted entiende? Entonces hay diferentes clases de cuerpo.
Continúa. 1 Corintios capítulo 15, versículo 40. Él dice, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales. Por ejemplo, cuerpos celestiales, ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Tienen una apariencia, un cuerpo. Y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. El hombre fue creado con gloria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. El hombre es un ser glorioso porque tiene la imagen acuñada, estampada en cada ser humano. Entonces Pablo dice, una es la de el cuerpo natural y otro es el cuerpo material. Versículo 41, una es la gloria del sol. Ahora está soleado aquí en la ciudad de Nueva York, después de esa tormenta de nieve. Otra la gloria de la luna. Otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de gloria en gloria. Versículo 42, 1 Corintios 15, dice, así también es la resurrección de entre los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué dice se siembra en corrupción? Porque desde el momento que el ser humano pecó y hemos pecado todos en Adán, el cuerpo que había sido creado para no morir, el cuerpo en ese instante, la muerte se apoderó del alma, del cuerpo y del espíritu. Adán murió espiritualmente y posteriormente murió físicamente y su cuerpo se desintegró en el sepulcro. Entonces dice, se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Volvemos entonces al estado original en que el cuerpo del hombre no volverá a morir jamás. El que tiene el Hijo tiene la vida y no morirá jamás. Versículo 43. Se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Está haciendo un contraste entre un cuerpo natural, terrenal, y un cuerpo resucitado. Versículo 44. Espero que tenga la Biblia abierta. Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Note usted, le dice cuerpo animal. Le llama al hombre que muere cuerpo animal. Un cuerpo va a morir, un animal muere y lo mismo le pasa. Entra en estado de putrefacción. Vuelve al polvo. Ahora, así también está escrito. Fue hecho, aquí viene ahora, cómo le aplica esto, lo de la resurrección, al primer Adán y al postrer Adán. Note, no dice al segundo. ¿Usted ve la diferencia? El postrer, el último. Capte esto. No dice al segundo Adán. No, el postrer. Postrer significa el último. Toda la humanidad sin Cristo y los creyentes vamos a sufrir la consecuencia del pecado de Adán, la muerte. Si usted está escuchando esto y usted no conoce a Cristo, usted va a morir y después de la muerte viene el juicio eterno. Por eso es importante arrepentirnos de nuestros pecados. No te voy a decir, como dice el predicador, acepta a Cristo o levanta la mano. Yo no digo eso al predicar. Esto no es que acepta. Es arrepentidos y convertidos. Porque el reino, si usted predica, nunca diga eso, no. Tórnate. Si te arrepientes, si te torna, el Señor es amplio en perdonar. Dice, fue hecho el primer hombre, Génesis 2:7, Adán, alma viviente. El postrer de Adán, espíritu vivificante.
más lo espiritual, es decir, el postrer Adán, el que experimentó la resurrección de los muertos para jamás morir, y se resucitó hace más de 2000 años, y está vivo y intercede por nosotros, el Mesías Cristo. Dice, más lo espiritual no es primero, sino lo animal o lo terrenal. Primero viene lo terrenal y luego viene lo espiritual. Ahora estamos en lo terrenal, lo pasajero, y luego viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, Adán, y todos nosotros. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo, o es celestial, o es espiritual. Esto es una gloriosa enseñanza, porque lo que el Señor se propuso desde el origen es que el hombre viviese en comunión con Él eternamente, sin pecar. Sin pecar. Yo decía a la iglesia, que yo estoy hablando de la casa de Dios, creo que fue el domingo pasado, un mensaje que yo prediqué por este medio, búscalo, está aquí en este canal, porque por la tormenta no tuvimos la reunión, sino que lo hice así. Si el hombre no hubiese pecado, Adán hubiese comido del árbol de la vida en su estado de inocencia. Y el género humano, si hubiese el huerto edénico, yo digo, se había multiplicado de tal manera que se iba a extender a toda la tierra sin pecado. Bueno, ese es el propósito de Dios por medio del postrer Adán. Hemos de regresar al huerto, al Edén, en ese sentido, pero con cuerpos resucitados. Cuerpos resucitados. Dice, el primer hombre de la tierra, el segundo del cielo, cual el terrenal, Adán y nosotros, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Es decir, que nosotros hemos de tener un cuerpo resucitado semejante en todo el sentido de la palabra al cuerpo resucitado del Señor. Qué cosa tan extraordinaria. Este cuerpo que se está decayendo, que se está desintegrando, nuestras células se van desintegrando y rejuvenece. Entonces, yo bendigo a la hermana Mercedes. Entonces, hemos de tener un cuerpo resucitado. Usted puede conectar, usted puede ver este video, ya tengo como 20 minutos, lo puede ver completo cuando yo termine. Entonces, estamos en 1 Corintios 15. Esa es la epístola que estamos estudiando. Dice aquí, así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la imagen de Adán, una imagen caída, una imagen pecaminosa, una imagen que nosotros, nuestra imagen, la vasija se echó a perder en las manos del alfarero divino. Dios te bendiga, Yadira. Ya tengo 20 minutos, amada. Lo puedes ver después entero con tu esposo. Estoy hablando de la resurrección, 1 Corintios 15. Estoy en el versículo 49. Abre tu Biblia, si está en casita, abre la Biblia. No crea nada de lo que el hermano Juan le dice. Si usted no lo ve, lo lee. Por eso tengo la Biblia en mano para que podamos seguirlo. Dice así. Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Quién es el terrenal? Adán. ¿Quiénes son? Nosotros, la raza humana caída. Ahora, pero os digo, oído a esta parte, oído, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, que con este cuerpo, así como nosotros estamos en estos momentos, carne y sangre, no podemos heredar. Porque esta carne, este cuerpo ha sido afectado
como un veneno, como un cáncer que está corroyendo, comiéndose por dentro. Y que en este estado que estamos en estos momentos, ahora o ahorita, como dicen en Ecuador y otros países, no podemos entrar. Por eso es que tenemos que morir. Tenemos que morir, resucitar, porque al resucitar, ¿me entienden? Entonces tenemos un cuerpo glorificado, apto para poder entrar. Y por ejemplo, un hombre no puede vivir debajo del agua, porque no tiene un cuerpo acuático. Un pez no puede vivir en la tierra, porque no tiene un cuerpo diseñado para vivir en la tierra. ¿Entendemos ahora? Yo no, ahora en este cuerpo, no. Dos cosas tienen que acontecer después de mi muerte, o que la trompeta final suene y el cuerpo sea transformado, como dice Corintios 4, entonces podemos heredar el reino de Dios. Entonces dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué es un misterio? En la Biblia habla mucho de misterio. Habla en varios pasajes, un misterio. Un misterio no es algo misterioso. Que bendiga el pastor Juan Carlos. Una señora canal de Juan Carlos Mesía, un pastor de Argentina, si mal no recuerdo, que tiene buena enseñanza en su canal. Un misterio es algo que está oculto y que Dios lo revela por medio del Espíritu Santo. Sencillamente, que es un misterio. Algo que está oculto y que es revelado por el Espíritu Santo al tiempo que el Espíritu Santo ha marcado y lo revela. Rasga el velo de nuestro entendimiento, entonces podemos entenderlo. Ahora, dice aquí, ¿cuál es el misterio que el apóstol Pablo está hablando? Él está explicando todo esto a la iglesia de Corinto porque ellos le preguntaron al apóstol Pablo, ¿y qué tal de la resurrección? Pablo, dime por favor, ¿qué tal de la resurrección? El Señor hablaba de la resurrección. Los apóstoles hablan de la resurrección. Mi madre murió, mi hijo murió, mi cónyuge murió. ¿Qué pasa con eso? Entonces Pablo, naturalmente, el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, toma la mente y el espíritu de Pablo y toma la pluma ungida por el Señor y él comienza a desglosar, a explicar punto por punto lo que tiene que ver con la resurrección. Ahora, dice, ¿cuál es el misterio? Él dice, bueno, no todos dormiremos. No todos vamos a estar muertos en la venida del Señor. Note usted, él nos dice, no todos moriremos. Hay una gran diferencia, porque las personas sin Cristo, ellos van a morir, ellos están muertos, murieron en pecado, fueron sepultados en pecado y no van a participar de la primera resurrección, lamentablemente. Aquí dice, no todos dormirán, pero todos seremos transformados. Aquí está, él acaba de explicar la diferencia de un grano que se tierra en la tierra, el grano desnudo, y dice, necio, eso no se va a quedar así. Eso se transforma, una metamorfosis. Entonces, de esa semillita, digamos habichuela o maíz, el grano que sea, se abre y está ahí, la chispa de vida brota. Es muy diferente si usted ve una mata de maíz, una planta, y usted ve un granito. Yo la puedo identificar, porque mis paseos, muchos, recuerdo que fui al campo misionero hace 2 años, y yo veía, y muchas personas de aquí, los Estados Unidos, fueron. Fuimos a un campo a predicar a los pobres. Y yo miraba, y yo decía a la persona, mira, eso es de guayaba. Es un árbol de maíz. O de plátano, de banana. Porque podía conocerlo. Entonces, el Señor está diciendo
no todos dormiremos, como Lázaro que está durmiendo, ¿recuerdan? Pero sí solo tenemos transformados. Es decir, si estamos vivos, vamos a ser transformados. Si estamos muertos, vamos a ser transformados. Entonces, el cuerpo de las personas que están en la tumba van a ser un cuerpo transformado, nuevo. Lo que estemos vivos, cuando el Señor retorne, no acontecerá lo mismo a nosotros. Nos dará un cuerpo nuevo. Bendito sea el Señor, cosa tan extraordinaria. Pensar que personas que han muerto, los que murieron calcinados, completamente calcinados, 911 aquí en Manhattan, a 25 minutos de donde yo vivo aquí. Los que murieron en fuego, incendio. Los que murieron en alta mar, el mar dará sus muertos. ¿Tú sabes los millones de seres humanos que murieron en alta mar? El Señor le va a dar un cuerpo nuevo. No te preguntes, el Dios del átomo puede hacer eso y mucho más. Bendito sea su nombre. Dice aquí, porque es necesario. Oído cuando usted ve esa expresión, es necesario. Es necesario que el grano de trigo. Es necesario nacer de nuevo. Es imprescindible. ¿Qué es necesario, apóstol Pablo? Dice, porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo corruptible, lo que estamos vivos, se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Él lo dijo anteriormente. Porque carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Carne y sangre. El juicio de Dios vino, la maldición de Dios sobre la tierra. Maldita será la tierra por causa vuestra. Oh, usted cree que solamente es maldición, caldo de espino. No. La tierra, el hombre fue creado de tierra. La maldición de Adán repercutió y nos afectó a nosotros. Entonces, es necesario que esto corrupto, por causa del pecado, se vista de inmortalidad, una metamorfosis, una transformación que el Señor hará, como Él dice, en el día postrero. Y dice, y cuando esto se vista de inmortalidad, cuando se vista de un cuerpo nuevo, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en Isaías 25:8. ¿Cuál es? Sorbida es la muerte en victoria. La muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón. Todos nosotros somos aguijonados por la muerte. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y aquí explica más. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. La muerte, o sea, el aguijón, nos va a aguijonar el aguijón nos va a aguijonar con el pecado como consecuencia a que toda la vida, desde que nacimos, ya tenemos el aguijón de la muerte. El pecado está en el bebé que nació en el día de hoy. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El poder del pecado es la ley. ¿Qué significa eso, hermano Juan? Que nosotros somos transgresores de la ley o de la Torá, los mandamientos de Dios. Aquí, en la esquina donde yo vivo,
hay un octagonal rojo y blanco. ¿Sabes lo que es, verdad? Pare. Stop. Diariamente, cuando yo conduzco, yo salgo de la casa, diferentes cosas. La ley dice, cuando veas un stop, tiene que pararte, tiene que detenerte, aunque no vea a nadie. Algunos cometen el error, oh, no veo a nadie. Es una cámara. Hay una cámara. Una cámara que te dice, tú eres transgresor de la ley. Y te envían un ticket por correo. Peor aún, si va y no te das cuenta, hay un policía detrás de ti, te lleva a un lado y te sanciona. La ley te castiga. La ley te va a aguijonar. Entonces, dice, llegando ya al final, mire esto, más gracias sean dadas a Dios. Oiga esto. Aquí tiene el grito de victoria en Cristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Victoria de qué? Victoria porque tendremos un cuerpo resucitado como el cuerpo del Señor. Victoria sobre el pecado porque no... Mira, hermano, esto es algo muy personal. Yo digo, siempre digo, y lo sostengo, que lo más glorioso de la vida eterna, no me habla a calles de oro, yo quiero ver a Moisés, no. Lo más glorioso para mí es jamás pecar contra el Dios que tanto me amó. Piense, hermano. Lo más glorioso de la vida eterna será que jamás volveremos a pecar, a blasfemar, a herir el corazón del Señor Jesucristo, que tanto, tanto me ha amado, tanto me tolera, tanto me perdona. Eso será lo más glorioso, hermano. Bendito sea el Señor. Glorioso, que jamás volveremos a pecar al entrar a la vida eterna. Entonces dice, así que, hermanos míos, concluye Pablo con relación a la resurrección, a hermanos míos, amados, está, número 1, firmes. Número 2, constante en esa firmeza. Creciendo en la obra del Señor Jesucristo. ¿De quién es la obra? ¿De quién es la obra? La obra del Señor Jesucristo. La obra no es nuestra. Cuando yo oigo a pastores que dicen, yo soy el fundador de esa iglesia. ¿O sí? O sea, ese orgullo, esa prepotencia. Yo fundé 20 iglesias, como yo una vez. A este misionero le dieron una placa, porque tú fundaste la iglesia. Siervo inútil. No, nosotros, hermano, somos siervos. Cuando uno hace lo que te da su hacer, somos siervos inútiles. Y terminando, sabiendo, seamos constantes en la obra de Dios, sabiendo que nuestro trabajo, oiga bien, en el Señor no es en vano. Si el trabajo es en el Señor, 1 Corintios 3 dice, tu trabajo es oro, plata, piedras preciosas. Pero si fue un simulacro, si no fue en el Señor, será heno, paja y hojarasca. Ahí están las dos consideraciones. Cada cosa, ¿de qué manera debemos, amados míos, preguntarnos lo siguiente? Escuchen esto. Cada vez que va a hacer algo,
¿De qué manera yo hago esto que voy a hacer de tal manera que el Señor sea glorificado? ¿De qué manera estudio? ¿De qué manera trabajo secularmente si trabajas? ¿De qué manera canto? ¿Le doy clase a los niños? ¿De qué manera trato a mi esposo, a mi esposa, a mi cónyuge? ¿De qué manera lo hago? De tal manera. Dios te bendiga, hermana Olga. Aquí lo vemos más tarde, ya estamos terminando. Estoy hablando del capítulo de resurrección. ¿De qué manera lo hago? Hago la obra, escuche, la obra del Señor. ¿De qué manera lo hago? Siempre cuando hablo de la obra del Señor, el Señor trae a mi memoria, trae a mi mente a esa mujer que fue resucitada de entre los muertos. Si mal no recuerdo, no sé si fue Pedro, Dorcas. No dice que predicaba, que daba clase a los niños, que cantaba, que era diaconisa, que era una anciana de la iglesia. Dice que le mostraban los tapices o manteles que ella hacía. Wow. Muchos predicadores en el día del juicio, el Señor va a decir: yo no te conozco a ti, ¿de qué te está hablando? Tú lo hiciste para tu gloria, tú quisiste enriquecerte, hacerte millonario, como yo era un pastor que compartí un tiempo con él, que Dios le dijo a él que iba a ser un millonario. Lo es, sí. Lo es, ¿verdad? A costilla de otro, ¿no? Entonces, la obra de Dorcas, ella trabajaba en el Señor. ¿Con qué? Hermano, cuando yo hablé los otros días de disculpen, cuando hablé los otros días de los dones espirituales, compartí con ustedes, amados, de que no solamente los dones espirituales, escuche, espirituales, que no teníamos. Si usted cuenta, hay más de 28 dones espirituales. Sino, no he oído ahora, no hay absolutamente nada en su vida y en la mía que el Señor no te diga: eso es mío. Tus hijos son de Él. Tu trabajo, tu matrimonio, de Él. Tu dinero, de Él. Tu apartamento, tu casa, tu sabiduría, tu inteligencia. Entonces, las habilidades que nosotros tenemos, nosotros debemos usarla porque todo es de Él para que Él sea glorificado. ¿Qué le parece? Por ejemplo, un joven en el mundo tocaba guitarra en un nightclub. Ahora se torna y no hace como hacen los pastores de una vez, quieren darle prisa y ponerlo ahí. No. Dele que dé fruto y luego, guiándolo, enseñándolo, instruyéndolo, ese joven, aparte de los dones que el Señor pueda darle para que abunde en la obra de Dios, ¿sabe qué? Los dones naturales, absolutamente todo lo que usted hace, como Dorcas, que hacía esos manteles o esos tapices. Bien, esta semana vamos a entrar, cuando tenga el tiempo, en el último capítulo de Primera de Corintios, que es capítulo 16, y luego seguiremos con segunda de Corintios capítulo 1. Le pido
que compartan el contenido por todas partes, como yo hago. Se lo envíe, póngalo en su página principal y otras páginas, y lo compartan para que otros sean edificados. Démosle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por este tiempo que me ha dado la oportunidad y el privilegio de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que nos ayude, nos enseñe, que podamos aprender y desaprender. Padre amado, libértanos de la levadura de los saduceos, que viene siendo el legalismo, enseñanzas que no están en las Escrituras. Oh, cuántas cosas erradas aún enseña el cristianismo. Cuántas cosas erradas, Padre. Solamente por tu Espíritu y por tu palabra podemos nosotros ser corregidos, amonestados y enseñados. Hazlo, Señor, porque tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Reciban todo un fuerte abrazo de mi parte y también de mi esposa Margarita. Que Dios les bendiga rica y abundantemente a todos. Amén.